Buenas, buenas, mi nombre es Sofía Díaz Boada y en este nuevo episodio de Historia para Domis estaremos hablando del papel de la prensa amarillista en la guerra hispano-estadounidense. Agarren sus palomitas, pónganse cómodos y quédense para el final. Casi terminado el siglo XIX, en Estados Unidos se dio inicio a la denominada prensa amarillista, aquella que buscaba, más que calidad o veracidad de la información, una repercusión e impacto en la población con sus publicaciones. El término fue empleado por primera vez en 1898, en un artículo publicado por Erwin Warman, en el cual él hablaba de un periodismo indecente y dicho artículo tenía el título "We call them yellow because they are yellow". Esto por el juego de palabras que se da en inglés, puesto que yellow puede significar tanto amarillo como cruel. Los padres de este tipo de periodismo fueron Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, quienes eran dos magnates de la época, grandes empresarios dueños de la mitad de los medios de comunicación de Estados Unidos. Hearst era dueño de The New York Journal y Pulitzer con The New York World. Ambos periódicos de gran relevancia y de gran influencia fueron los principales fundamentales de la guerra amarillista, no solo en la ciudad de Nueva York, sino en todo Estados Unidos. La rivalidad de ambos personajes era tan evidente, puesto que sus diarios competían constantemente para obtener las mejores ventas y ser el número uno. Tanto así, que competían por quién sacaba el título más amarillista o la imagen más impactante en las primeras planas de sus diarios, llenándolos de titulares llamativos, a veces crueles, incluso llegando a ser obscenos, con portadas acompañadas de imágenes explícitas de accidentes, desastres o diversas situaciones que pudieran llamar la atención de los espectadores. Ese periodismo amarillista tuvo su epítome en la guerra hispano-estadounidense, en donde Hearst y su periódico fue un elemento vital en la percepción y posterior participación de Estados Unidos en aquella guerra. Pero, ¿qué fue la guerra hispano-estadounidense? Bueno, recapitulemos. La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto bélico que enfrentó a España y Estados Unidos de abril a agosto de 1898 al intervenir Estados Unidos en la guerra de independencia cubana. A pesar de que la intervención estadounidense pareciera repentina, en realidad no fue del día a la noche que surgió. De hecho, esta intervención fue patrocinada y gestada meses antes, también impulsada por la presión que estaba generando el nuevo periodismo amarillista. Más o menos para 1850, en Cuba existían intereses económicos de capital estadounidense en el campo de la industria azucarera principalmente. Era tan fructífero este negocio que Estados Unidos intentó comprar Cuba varias veces a lo largo de ese siglo. Tenemos que acordarnos que Cuba todavía era territorio español, era de las últimas colonias que les quedaban. Y España, por lo tanto, sintiendo esas inminentes tensiones ya que Estados Unidos quería comprar Cuba, manda tropas para cuidar a su colonia. Estas tropas tenían que tener todo bajo un estricto control. Sin embargo, estas tropas eran brutales con los campesinos cubanos, por lo que todos esos malos tratos hicieron que años de rencor salieran a flote. Esto entonces hace que de 1868 a 1878 los cubanos se alzaran en armas en lo que sería la primera rebelión llamada la Guerra de los 10 años, que en realidad al finalizar no dejó muchos resultados beneficiosos para los cubanos, más que unas pequeñas concesiones y la posibilidad de hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos, que sería lo más importante. Después de finalizada la Guerra de los 10 años, en la década de 1890, Cuba comerciaba más con Estados Unidos que con España. Esta última se llevaba lo mejor de la isla todavía, porque si bien en la última rebelión habían dado la concesión de que podían hacer un comercio con Estados Unidos, no era un comercio que pasara a mayores salvo algunos negocios de magnates norteamericanos en la isla. Esto frustraba mucho a los isleños, quienes su único sueño era comerciar libremente con Estados Unidos, porque cuyo desarrollo y cercanía geográfica le daban una mejor ventaja como socio. Este retraso que los mantenía España hacía que el crecimiento económico y por tanto la calidad de vida en la isla se viera totalmente atrasado y no dejara a los cubanos desarrollarse. Esto fue el impulso final que necesitaban para que en 1895 comenzaran la segunda fase de la revolución, en la cual Cuba estaba totalmente determinada a independizarse de España. Debido a esto, en 1895 España responde enviando al general Valeriano Weyler y Nicolau a la isla, quien impulsa una cruel campaña por cortar el apoyo de la población a los rebeldes, conocida como la reconcentración de Weyler. Esta concentración coincidió en trasladar a los campesinos desde sus viviendas a otras localidades y concentrarlos en campamentos junto a todo aquel que fuera sospechoso, dándoles tratos inhumanos. Con ello se desató una oleada de hambruna y crueldades que causaron la muerte de 100.000 personas, según los reportes de la época. En un inicio, el presidente Robert Cleveland y el entonces senador William McKinley, quien luego sería presidente de Estados Unidos,
intervinieron por la vía diplomática y Weyler fue llamado de regreso a España en 1897. Estados Unidos, al inicio de la guerra, tenía una inclinación hacia España, pero cuando se dio cuenta de que la situación se les salía de la mano a los españoles y ponía en peligro los intereses norteamericanos, decide apoyar la independencia de manera más simbólica y no violenta. Es decir, ellos apoyaban la revolución, pero todavía no habían entrado a la guerra, todavía no habían hecho acto de presencia, por así decirlo. Pero poco después siguieron incidentes de protesta en Cuba que tomaron varias vidas. Fue así que el gobierno de Estados Unidos envió el USAID Maine a la bahía de La Habana preocupado por la situación política y sus posibles consecuencias para los estadounidenses en la lista. Y es que eran más de 800 ciudadanos estadounidenses viviendo en territorio cubano, peligrando sus vidas y sus propiedades en ese contexto bélico. Incluso en el propio suelo estadounidense vivían muchos exiliados cubanos, quienes insistían constantemente en la necesidad de que Estados Unidos interviniese en el conflicto. Pero el punto de inflexión, lo que desató la guerra, fue la explosión y hundimiento de ese barco de guerra USAID Maine, el 15 de febrero a las 9:40 p.m. en suelo cubano. Situación en la que, si bien nunca hubo un culpable oficial, los medios de comunicación estadounidenses, especialmente los de Hayes, no se demoraron en señalar al culpable, expandiendo por toda la nación norteamericana la palabra de que los españoles, de manera sangrienta y cruel, habían atentado contra la vida de más de 200 soldados estadounidenses. Ese hecho, sumado a la situación de la isla luego de toda la reconcentración de Weyler, hizo que la simpatía por la lucha de los cubanos contra la colonia calara hondo entre los americanos, sobre todo por las campañas de la prensa que dieron lugar al llamado periodismo amarillista o sensacionalista. Bueno, y ahora que ya hicimos nuestro recorderis, hablemos un poco sobre el papel de Hearst. Yo me pregunté, ¿hasta qué punto tuvo influencia su periódico y sus publicaciones sobre la opinión pública? ¿En realidad afectaron algo? ¿Hay alguna manera en la que se pueda demostrar? Para responder esta pregunta, hablemos un poco de Hearst. Tengamos en cuenta que él fue un magnate, de dinero viejo, de familia acaudalada, que literalmente se compró su propio periódico porque quería hacer sus noticias, y es que ese era su lema. Si no había noticias que hacer, él las hacía. Y es que Hearst es el máximo representante del periodismo amarillista. Se acercaba a las masas usando un lenguaje que todos pudieran entender. Por medio de titulares llamativos y caricaturas aptas para todo público, hizo partícipes a los estadounidenses como si ellos fueran las víctimas de los españoles. Logró convertir a toda una nación, España, en el símbolo de antipatriota, en el enemigo lo logró convertir. Hearst estaba tan interesado en que la guerra sucediera que incluyó varias estrategias para poner su información al alcance de todos. Una de las más reconocidas fue su bajo precio de venta de su periódico. Y es que el 4 de enero de 1898, el diario bajó su precio a 1 centavo, mientras que los diarios de la prensa tradicional costaban 3 centavos. Entre enero y octubre, su diario vendió más de 110.000 diarios por día, permitiéndole a todas las clases de la sociedad ser consumidores de ese periódico. Y es que este tipo para esa época tenía una mentalidad muy competitiva del periodismo. Él invertía grandes sumas de dinero para conseguir las últimas noticias y presentarlas de la forma más atractiva posible. Procuraba que sus reporteros estuvieran siempre donde sucedía o podía suceder algo importante. Y cuando nada importante ocurría, la solución era recurrir a la provocación del suceso. De hecho, se hizo muy famosa la correspondencia que mantuvo con uno de sus reporteros que estaba en La Habana, quien le dijo que no había nada ahí que cubrir, que si podía devolverse. Y Hearst le respondió con un sencillo, pues haz que pase algo. La posición de él se basaba en criticar a las autoridades españolas por sus acciones y a las estadounidenses por su inacción. Él invirtió cantidad de tiempo y dinero en esta guerra que finalmente terminó por darle a su diario más de 1 millón de lectores y de acuerdo con eso logró consolidar uno de los periódicos más fructíferos de sus tiempos. Y es que Hearst logró no solo reportar sucesos, sino que ser partícipe de ellos, permeando la participación de la población en dicha ocasión. Por lo que finalmente podemos decir que sí, efectivamente, la prensa amarillista jugó un papel importante en la participación de Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. Logró moldear la percepción de todos los habitantes, logró llegar a todas las clases sociales, logró colocar de enemigo público a un país que no tenía nada que ver con ellos. Y todo por medio de titulares que fueran aptos para todo el público. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Por favor, quédense pendientes para nuestro nuevo episodio.